nos acercamos al final del repaso de una parte de nuestra historia de cristianos. Para ello, trasladémonos ahora a Botoriosa, donde, entre muchos otros monumentos y palacios, se encuentra el Palacio del Inquisidor. La oscura y patética institución de la Inquisición, o Santo Oficio, apareció formalmente en España en la segunda mitad del siglo XV, exactamente en 1478, bajo el reinado de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Para ubicarlos, recordemos que fueron estos reyes los que brindaron el apoyo a Cristóbal Colón para emprender su viaje de descubrimiento que lo traería hasta América. ¿Por qué surgió la Inquisición y en qué consistían sus funciones? Durante toda la Edad Media, el pueblo vivió en un temor pseudo-religioso constante, producido por un sinnúmero de creencias sobre el mal y sus manifestaciones en la vida de los hombres. El diablo, las brujas, las hechicerías con sus brebajes y sortilegios, las supersticiones, las apariciones, los seres poseídos por el demonio, ya fueran humanos o animales, y muchas creencias más acompañaban el diario vivir. La quema de brujas fue una práctica usual, sobre todo en Alemania. La Iglesia se mantenía a una discreta distancia de todo esto, sin dejar por eso de estar atenta cuando era consultada. La verdad es que mientras a la Iglesia no le tocaran los dogmas, ni detectara herejías o tremendas blasfemias, prefería no meterse demasiado en lo que consideraba fruto de la ignorancia de las gentes. En España, habían convivido en relativa paz y durante varios siglos 3 religiones. El Islam, introducido por los musulmanes que conquistaron la península ibérica, y a quienes llamaban moros. El judaísmo, que entró en España como uno de los puntos donde fueron a dar los judíos en su búsqueda de tierras donde asentarse después de ser expulsados de Palestina, y el cristianismo católico. Pero en el tiempo de los reyes católicos, Isabel y Fernando, aquella relativa convivencia en paz de las 3 religiones se quebró. Fueron principalmente los judíos, a quienes llamaban despectivamente marranos, el objeto de la persecución. Por un lado, eran detestados porque tenían gran poder económico y las finanzas estaban prácticamente en sus manos. Y, por otro lado, los judíos conversos, es decir, aquellos que habían aceptado el bautismo y se habían aparentemente convertido al cristianismo. En secreto, seguían practicando su religión a la que en el fondo no habían renunciado. También los musulmanes fueron perseguidos a lo largo del extenso periodo de la Reconquista, y más aún en el tiempo de los reyes católicos Isabel y Fernando. Los moros que se convirtieron al cristianismo lo hicieron para evitar ser expulsados de una tierra donde habían vivido más de 8 generaciones de sus ancestros. Pero, al igual que los judíos, esas conversiones eran más de forma que de fondo. La Reconquista fue aquel tiempo durante el que los españoles soportaron la presencia musulmana y al mismo tiempo lucharon contra ellos para arrojarlos de su territorio. Fueron los tiempos, por ejemplo, del Cid campeador don Rodrigo Díaz de Vivar, personaje real, pero rodeado de una aureola de leyenda. Los musulmanes han dejado su huella por todas partes en el sur de España. Granada, Sevilla, Córdoba y muchos lugares más hablan de ese pasado moro lleno de belleza y de fanatismo. Respecto a los cristianos,
La Iglesia también ya había empezado a prestar una atención más especial, porque no faltaban las blasfemias, los comportamientos inmorales, las supersticiones y, en muchos casos, los iluminados, que eran personas que aseguraban haber tenido revelaciones o contactos con la divinidad, aunque ninguna de estas cosas podían ser consideradas antidogmáticas o herejías. El relajamiento de muchos cristianos fue también una de las causas de la aparición de la Inquisición. Así las cosas, aparece este tribunal de negra reputación en 1478. Fue definitivamente suprimido en 1834. Duró entonces alrededor de 350 años. La Inquisición como instrumento de control religioso había nacido en Francia y posteriormente se convirtió en una poderosa institución española. Fue implantada en casi toda España y en las posesiones españolas allende los mares. En América funcionaron tribunales de la Santa Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias. Un punto en la mira de la Inquisición sería, años después de su aparición, el luteranismo. Este se expandió sobre todo por la Europa del Norte, pero también llegó a la península ibérica en forma de publicaciones que se introducían secretamente en los fardos de mercaderías que llegaban a los puertos. Martín Lutero fue el gran reformador, el que señaló las costumbres viciadas, los excesos de poder del papado, los engaños a los incautos como la venta de indulgencias. Puso el dedo en la llaga de estos y otros antitestimonios de la Iglesia que ensuciaban los evangelios y desvirtuaban el mensaje de Cristo. Lutero, naturalmente, fue excomulgado. Nadie como él había osado enfrentarse a la poderosa institución del papado. Pero el fuego de sus denuncias y cuestionamientos fue imparable. Su acción comenzó en 1516, cuando públicamente cuestionó y se opuso a la venta de las indulgencias. En 1546, cuando murió, ya había echado raíces una nueva iglesia, la Iglesia Protestante. Lo más grave del luteranismo, desde la óptica de la Inquisición, fue la supresión de 5 sacramentos, quedando solo el bautismo y la Eucaristía, y la eliminación de los santos y de la Virgen María. Para contrarrestar los efectos del protestantismo, la Iglesia Católica convocó el Concilio de Trento. Una de las consecuencias del concilio fue el endurecimiento de las medidas de la Inquisición. Así, la actividad del Santo Oficio quedó centrada sobre judíos, judíos conversos, moros, presuntos luteranos y cristianos. ¿Por qué hubo Inquisición en Malta? El emperador Carlos I de España y Carlos V de Alemania extendió sus dominios a Cerdeña y Sicilia, que actualmente son territorios de Italia. Es decir, que Cerdeña y Sicilia fueron en un momento de su historia colonias españolas en el Mediterráneo. La razón de conquistar estas 2 pequeñas islas fue tener un puesto de control sobre las avanzadas turcas hacia el occidente de Europa. La isla de Malta, con las pequeñas islas de Gozo y Comino, eran entonces un distrito de Sicilia, por lo tanto, territorios españoles, y por ello se instaló también en Malta la Inquisición. Cuando en 1713 dejó la isla de pertenecer a España, también se retiró la Inquisición, pero quedó el Palacio, que hoy es un importante museo. El recorrido de este palacio nos remonta a los tiempos del Santo Oficio. El primer piso está hoy convertido en un museo
Pero el segundo y el tercer piso conservan ese ambiente nefasto de la institución que no dudaba en torturar, encarcelar y hasta quemar vivos a los presuntos herejes, muchos de los cuales no habían cometido otra falta que una imprecación en un momento de furor, que no necesariamente tenía que ser prueba de herejía. En el segundo piso está el tribunal, donde el reo era acusado por el fiscal, mientras el secretario y el notario tomaban nota al pie de la letra de sus declaraciones. El inquisidor, que debía ser sacerdote mayor de 40 años y versado en asuntos dogmáticos y teológicos, era quien daba la sentencia final. Esa sentencia final, temida por todos los reos, podía ser la absolución y libertad o encarcelamiento por un número determinado de años o perpetuo, o la muerte en la hoguera. Otras penas fueron azotes, galeras o llevar por un tiempo o de por vida el San Benito, que era un traje de color amarillo con una cruz. El San Benito marcaba para siempre la vida de la persona y de su familia. En ese segundo piso del palacio se encuentran también la capilla personal y el dormitorio del inquisidor. Es una recámara amplia, bien amoblada. La cama tiene baldaquino y el Cristo de la Pasión está finamente tallado en madera. Probablemente todos estos enseres no sean originales, pero dan una idea de la comodidad con que se instalaba el inquisidor. Y ahora un dato muy curioso. De 1634 a 1639 fue inquisidor en Malta Fabio Chigi. En 1655 fue elegido papa como Alejandro VII. Y en 1645 el cardenal Antonio Pignatelli ocupó el puesto de inquisidor para luego ser también elegido papa como Inocente XII. El de la imagen es Alejandro VII. Debemos aceptar lo que nos parece inaceptable con el argumento tan manoseado de que tal o cual cosa responde al espíritu de una época. Primero inquisidores y después papas. En sus manos estuvieron muchas decisiones, y de sus decisiones dependieron vidas, destinos, torturas, encarcelamientos y muchas familias desmembradas. Por sus oídos pasaron acusaciones reales y falsas. ¿Fueron todas estas acusaciones debidamente investigadas? En el tercer piso del palacio se encuentran las celdas. Eran unos estrechos cubículos con un camastro, una mesita y a veces un arcón como único mobiliario. Ahí los reos esperaban ser llamados al tribunal del Santo Oficio. Lo habitual fue que al ser apresados no se les dijera el motivo, de manera que aquellos cubículos deben haber sido testigos de escenas de miedo, de pánico, de terror, porque ser apresado por la Inquisición raramente se resolvía en unos cuantos azotes o en el San Benito. También en el tercer piso se encontraba el cuarto de las torturas. Lo que ahí se muestra es solo un par de instrumentos, pero sabemos que la Inquisición utilizó otros aún más crueles para arrancar confesiones que muchas veces eran producto del dolor o del miedo y no de la realidad. Mejor salgamos a las calles de Vitoriosa a respirar el aire puro y a contemplar su cielo azul. Los tiempos de la Inquisición han pasado a la historia. Así terminamos este recorrido informativo por un periodo de nuestra historia de cristianos, desde las catacumbas a la Inquisición. Tal vez nos abra el apetito para investigar por nuestra cuenta y saber más
y más. Vale la pena viajar al pasado para aprender de él.